Vasco Núñez de Balboa, el primer europeo en avistar el Pacífico desde América. Prólogo: la mirada que abre un mar. Hay imágenes que la historia no olvidan: un hombre en lo alto de una colina, la bruma que se despeja y finalmente la visión de una extensión de agua que hasta entonces era solo rumor y mapa incompleto. Vasco Núñez de Balboa encarna esa escena fundacional. Su vida reúne la energía extrema de los hombres que abandonaron una Europa cerrada para arriesgarlo todo en el nuevo mundo. La audacia, hambre de fortuna, capacidades prácticas y una capacidad notable para ejercer mando local. Pero su biografía también recuerda la fragilidad del prestigio en la maquinaria imperial, la gloria rápida, enemistades políticas y un final trágico dictado por la lógica del poder colonial. Esta crónica narra ese trayecto del hidalgo, empobrecido al fundador de ciudades, de la expedición que vio el Mar del Sur a la ejecución por orden de quienes llegaron con la autoridad de la corona, y orígenes extremeños en la estirpe sin medios y la decisión de partir. Balboa nació en la Extremadura de finales del siglo XV, región que produjo numerosos protagonistas de la expansión americana, hombres curtidos por la precariedad, familiarizados con el honor y la violencia cotidiana, dispuestos a buscar fortuna al otro lado del mar. Hijo de una familia noble en declive, Vasco recibió la formación de un hidalgo, con atención a las armas y a la honra, pero sin suficientes recursos para sostener una vida de destinos provincianos seguros. La necesidad y la ambición, matizadas por el contexto de una España que ofrecía tierras, cargos y privilegios a quienes triunfaran en las Indias, fueron el motor que lo impulsó a embarcarse hacia un destino incierto. Segundo, primeros años en la Española, el aprendizaje por fracaso y resistencia práctica. Los primeros años del aventurero en el Nuevo Mundo estuvieron lejos de la epopeya. En la Española probó la agricultura, crió cerdos, negoció y aprendió los circuitos coloniales. La vida allí era dura en enfermedades, conflictos con colonos, la precariedad del suministro y una lejana corona que imponía estructuras, pero dejaba amplios márgenes de improvisación. Balboa fue un superviviente. Sus episodios de fracaso, deudas, disputas, migraciones entre asentamientos, no minaron su voluntad, sino que le enseñaron el arte de la adaptabilidad, a leer territorios, negociar con nativos, manejar recursos escasos y ejercer autoridad en condiciones fronterizas. Ese aprendizaje práctico sería decisivo cuando surgiera la oportunidad de actuar con iniciativa propia. Tercero, Darién y la fundación de Santa María la Antigua. Creación de poder local. La fundación de Santa María la Antigua del Darién 1510 marcó un salto para Balboa. Allí, en la región que hoy vinculamos con el Darién panameño, se gestó un poder colonial incipiente en asentamientos temerosos frente a enfermedades y poblaciones indígenas, pero con líderes que sabían organizar expediciones, defender víveres y reclamar autoridad. Balboa ganó prestigio local por su eficacia, mantenía disciplina, organizaba partidas exploratorias y se convirtió en referencia para los colonos. En sociedades coloniales, el prestigio operativo, saber conseguir alimentos, negociar con caciques, sostener un grupo en la lluvia y el barro, se traduce pronto en poder. Balboa lo alcanzó y lo ejerció con energías que parecían destinadas a conquistar horizontes mayores. Cuarto, rumores de un océano en noticias que encendieron la ambición. La idea de un otro mar al oeste circuló desde las exploraciones iniciales. Gestos y relatos indígenas, comentarios de navegantes y la lógica geográfica sugirieron la posibilidad de un océano que comunicara con otras costas. Para los hombres de Darién, esa posibilidad no era solo teórica. Significaba rutas hacia riquezas asiáticas, prestigio para quien la confirmara y la posibilidad de recibir títulos, encomiendas o cargos que consolidaran una carrera. Balboa, consciente de la magnitud de la recompensa, organizó una expedición decidida. Sería, si tenía éxito, fundador de una nueva fase en la ocupación española del continente. La expedición a través del istmo, logística, peligro y disciplina. Atravesar el istmo no fue empresa de romántica facilidad. Fue trabajo de meses en marchas entre selvas, ríos, lomas y poblaciones que ofrecían ayuda o resistencia. Mantener una columna colonial con víveres, mantener el ánimo, negociar con aliados indígenas y tomar decisiones sobre rutas, exigió la inteligencia práctica que Balboa había desarrollado en los años previos. La expedición fue también prueba de liderazgo, no solo de arrojo personal, sino de capacidad para planear y sostener una marcha mortal en la que la vida diaria era el verdadero desafío. La travesía puso a prueba resistencia física y autoridad moral. Balboa la superó, y en ese triunfo contingente se abrió la escena memorable. Sexto, la visión del Mar del Sur. Fecha, rito y toma de posesión. El 25 de septiembre de 1513 es la fecha con la que la tradición fija el momento en que Balboa, desde una cumbre, divisó las aguas de lo que llamó el Mar del Sur. En la escena, hombres en lo alto. El descubrimiento, la proclama
Es gesto tan geográfico como ritual. En nombre de la corona Balboa, tomó posesión, plantó señales y nombró el mar como testimonio de la expansión ibérica. El avistamiento fue más que novedad cartográfica. Abrió la convicción de que las Américas eran poros hacia otros océanos y que la extensión territorial recién descubierta tenía potenciales rutas hacia las riquezas del Pacífico y más allá. Para Balboa, la visión significó recompensa simbólica y legitimación local. Para la corona, fue noticia de tamaño estratégico. Séptimo, consecuencias iniciales a fama local y la llegada de autoridades reales tras el viaje. Balboa fue figura de prestigio, sin embargo, la estructura colonial funcionaba con un equilibrio delicado. La corona enviaba gobernadores con poderes exclusivos y títulos que debían someter a las iniciativas locales a la jerarquía imperial. La fama de Balboa, su autoridad efectiva entre colonos y nativos, terminó por incomodar a quienes llegaron provistos de instrucciones formales. La llegada de Pedro Arias Dávila Pedrarias, como gobernador con amplio mandato institucional, encendió la tensión entre iniciativa local y poder delegado. La ambición del hombre que había abierto el mar chocaba con la lógica de control que la corona quería imponer. Octavo, ruptura y rivalidades, intrigas, acusaciones y la disminución de apoyos. La relación entre Balboa y Pedrarias se deterioró. El nuevo gobernador veía en el prestigio de Balboa una amenaza a su supremacía. Las luchas por cargos, por la distribución de botín y por el control de alianzas indígenas fueron parte de un choque por la hegemonía local. En escenarios coloniales, así la legalidad podía convertirse en instrumento para remover rivales en acusaciones de conspiración, apelaciones a la corona, maniobras jurídicas rápidas. Balboa, que hasta entonces había sido el hombre de acción y de la iniciativa, se encontró aislado políticamente frente a la autoridad delegada y su destino comenzó a virar hacia lo irreversible. Noveno, juicio y ejecución, a la lógica de la autoridad y la negación de la gloria individual. En 1519 la tensión llegó a su fin. Acusado de conspiración por Pedrarias, Balboa fue sometido a juicio sumario. La sentencia fue la ejecución. La decapitación del hombre que había visto el Mar del Sur es escena terrible y paradójica. El descubridor sacrificado por la estructura que su hazaña, en principio, había servido. Su muerte revela la regla cruel del imperio. La corona necesitaba orden y jerarquía, y los hombres que acumulaban poder local podían ser eliminados cuando estorbaban la cadena de mando. Balboa muere joven, inmerso en la contradicción del conquistador que ganó fama con iniciativa y la pierde ante la lógica del aparato imperial. Memoria y ambivalencia del legado fundador, descubridor y víctima del sistema. El legado de Balboa es múltiple y contradictorio. Por un lado, su figura permanece como pionera, el primer europeo documentado que divisó el océano Pacífico desde tierras americanas y quien abrió una nueva etapa en la expansión hispana. Por otro, su trato con poblaciones indígenas, su participación en conquistas y su papel en la consolidación del dominio europeo forman parte de la historia de violencia que acompaña a toda colonización. Finalmente, su caída muestra la fragilidad del prestigio individual frente a la estructura del Estado colonial. Un hombre útil al proyecto imperial podía ser sacrificado cuando su prestigio molestaba al poder delegado. Epílogo: en la imagen del hombre en la cumbre, la lección histórica. La escena de Balboa en la cumbre, mirando un mar hasta entonces inaprensible, es metáfora de la expansión a un horizonte abierto por el esfuerzo humano, por la curiosidad y por la violencia. Su biografía recuerda que los grandes descubrimientos se tejen con coraje y también con conflictos, que la gloria puede ser fugaz y que el aparato imperial no tolera soberanías locales que desafíen su cadena de mando. Balboa dejó marca en la cartografía, en la toponimia y en la memoria regional. Su figura sirve hoy para pensar la ambivalencia de la conquista en impulso por conocer y explotar, ingenio práctico y responsabilidad histórica por los costes humanos que siguieron. Cierre definitivo en Balboa. Entre la epopeya y la tragedia, Vasco Núñez de Balboa fue el hombre que por un instante conquistó la vista de un océano y, con ello, amplió el alcance de la imaginación europea. Pero su final pone en evidencia a la otra cara del emprendimiento colonial: la subordinación de la iniciativa personal a la lógica del poder y la frecuencia con la que la corona reclamó su autoridad mediante la eliminación de quienes no supieron o no quisieron plegarse. Su figura permanece, por tanto, como una síntesis de la empresa americana en descubrimiento geográfico, dominio político y una tragedia humana que invita a leer la epopeya con prudencia crítica. Es fundamental reflexionar sobre estos temas, ya que nos ayudan a entender mejor nuestro pasado y su impacto en el presente. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.